¿Ya? Bueno, lo primero es agradeceros a todos los que estéis aquí. Por supuesto a David López por venir a hacer la presentación y sobre todo... Y ya está, ya los demás no. Los demás ya no me importan porque al fin y al cabo cualquiera escribe un cómic que está bien, cualquiera dibuja un cómic que está bien. Bascom es una pasada. Nos encanta tener aquí a Sergio Hernández y a Tony Caballero y estoy seguro de que vais a disfrutar esta charla e incluso los que la estéis viendo, por favor, vedla hasta el final porque va a molar seguro. ¿Pero esto está en vivo? No estamos en vivo, estoy grabando. Prefiero Vale, grabarlo. vale. Así sí, de repente... Buen saberlo, ¿no? David, no se entiende lo que vas a decir. Pero soy muy malo cortando, así que si intento cortar el sitio en el que se dice que el propietario de tal librería, tal, Que no, igual me equivoco. Oye, ¿vale? ahí se te quedan las cosas grabadas, ¿eh? No tardas en Exacto, digerirlas. se me quedan las cosas grabadas. Pero bueno, eso. Hola a todos, muchas gracias por venir. Un miércoles a las 12:30 a la hora que es a la que se hacen pirolas bien. Sí. ¿Os han dado de almorzar? ¿Habéis hecho el almorzaret? Ya no. Desayuno fuerte. Sí, desayuno fuerte. Vale. De Guau os ha traído unos cositos, ya verás que bueno. Que eso, gracias por venir, qué maravilla. Descubrí vuestro TVO aquí en el salón en el salón del cómic de Valencia y me quedé bastante roto de esto de, pero ¿qué me está diciendo? Esto ha salido del Planeta Manga. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo nos encontramos desde el Planeta Manga con una cosa, una propuesta así? Porque no es, en principio no es el público al que uno puede pensar que va dirigido Planeta Manga, ¿no? Empezamos por ti y luego por el que hace el TV. Claro. Está bien empezar así ya marcando los roles desde el principio. Ya lo sabes, ya sabes que los guionistas pues sois lo que sois. Es lo que hay. Bueno, la verdad es que nosotros veníamos de contar otro tipo de historias de carácter pues bueno, mucho más emocional, apegadas a lo que hemos comentado algunas veces de Inio Asano y este tipo de historias. Y sí que es verdad que pensamos que Bajon podía tener más hueco en la industria precisamente por estar apegado a un género mucho más industrial como es el seinen. En este caso sabíamos que Planeta Manga no tenía seinen y pues bueno, hicimos un ejercicio autoconsciente con esta obra que era de Tony y donde ambos unimos fuerzas. Espera. Era tuya y se te mete tranquilo que yo te la escribo. ¿La habías empezado ya? Pero me lo pidió él, ¿eh? Yo no hice nada. ¿Y le pagas? Era muy sencilla y Pero faltaba como... esto a nivel derechos es tuya. O sea, este no es creador. No sé. Es de No, los mira, dos, es de los es dos. de los dos y de los dos. Pero perdona. No, sí. Sí, y bueno, hicimos un ejercicio autoconsciente de saber la hora que estábamos contando, con las reglas a las que jugábamos y lo que queríamos contar, y también de algún modo queríamos pues, bueno, optimizar el estilo de Tony que tiene, cinematográfico y potencial de hacer que la historia reflejase también esa manera de narrar que tiene él, ¿no? Entonces reconfiguramos la historia para Planeta Manga y pensando en el target al que iba dirigido. Pero sí que es verdad que bueno, teníamos en mente pues, chavales adolescentes y luego nos hemos dado cuenta que realmente quien está comprando el cómic es gente pues, más tiene adulta. dinero en el bolsillo. Sí, también. Y muy contentos, la verdad, de que esté funcionando. Sí, esto de abrazar un género, esto tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas. Sí, totalmente. Bueno, nos permite jugar, al menos en este caso, partir de estereotipos muy marcados dentro de la ciencia ficción y sobre todo de arquetipos de personajes que tenemos todos en mente, como puede ser el villano, el héroe, la heroína. Pero sí que es verdad que nos gustaba deconstruirlos y darle motivos mucho más humanos a los que estamos acostumbrados. Y quizá ver de autores como Brian Bogan o Robert Kirkman, que también deconstruyen mucho sus géneros y lo que hacen es vertebrar arcos dramáticos mucho más humanos o pegados a la familia, motivos mucho más empáticos, ¿no? Por parte del gran público, que simplemente el villano que quiera apoderarse del mundo y experimentar con la gente. Bueno, experimentar con la gente... Eso nunca está de más. Nunca está de más. Y eso, y ahora nos vemos, vamos contigo, Tony, vaya pedazo de mangazo dibujado. O sea, no tiene nada que envidiar del material que nos llega de Japón. O sea, ¿tú eres consciente de esto? De que lo estás petando. No sé, la verdad. Bueno, o eres consciente o no te has dado cuenta todavía. No, simplemente es como un trabajo muy mecánico, ¿no? Y al final sale pues lo que has aprendido de los autores que te has influenciado y como que intentas imitar el estilo y después llevártelo a tu terreno, pero
nunca eres consciente de, guau, ¿se está gustando, no está gustando? Sí que es cierto que desde hace tiempo ya hay gente que me dice, guau, es que gracias a ti estoy volviendo a dibujar, y es de, pero, ¿qué dices? Y es como, no sé, creo que no lo llego a notar porque al final es el primer cómic que hago, entonces... Pero teníais un cómic anterior, ¿no? No, hemos hecho proyectos, pero ninguno ha salido. Vale, este tan bonito de la bufera, el que tenéis de la... Bueno, sí, pero es más un álbum ilustrado que... vale. un cuento que... ¿Tú habías hecho ya fanzines? No, había hecho historias cortitas en online con un rollo concurso, circuito en japonés. ¿Y ya tenía este aspecto? Lo intentaba. Bueno, el aspecto del manga es que es un seinen, definitivamente, en aspecto, que a pesar de tener muy buen trabajo de tramas, se basa mucho en contraste y mucho negro. Sí. Y es muy llamativo el realismo que tiene, sobre todo en fondos y demás, que usas bastante documentación. Esto... ¿realmente sale a cuenta hacerlo tan currado? Sí, porque piensas más en el plano antes del dibujo. Buscamos la localización, echamos la fotografía y sobre la fotografía elaboramos toda la viñeta. Y muchas veces como que el plano bonito o el plano que simplemente es, bueno, aquí hay que rellenar porque hay que hacer tiempo para que la siguiente viñeta no quede el transcurso muy junto. Entonces, ya simplemente con el hecho de haber pensado artísticamente la fotografía, te solventa este aspecto. Y en cuanto a negros es lo mismo, utilizarlos para cubrir errores del mismo dibujo o para que la fluidez sea un poco más sí, porque tanta rayita o... claro, en mangakas, vamos a poner a Kim Jun-ji como mangaka, ¿vale? Sabemos quién es este coreano que en el fondo es un robot por dentro, que empieza a dibujar por un lado, acaba por otro, todo está perfecto, pero sus cómics son ilegibles porque están demasiado cargados de dibujo, ¿no? El ojo se me agota en 2 viñetas. En tu caso no, si bien está todo perfectamente detallado, tal vez sea esas masas de negro y de blanco que pones más conscientemente. ¿Esto lo calculas? Yo creo que por prueba y error. Porque al principio sí que dejaba pues eso, como era una masa uniforme gris, las viñetas. Y al final es como de, bueno, si aquí he metido mucha carga de negro, pues la siguiente viñeta le quito el fondo, dejo el espacio blanco, o le pongo para que quede un conjunto uniforme. Casi todas las viñetas que tienen fondo blanco, los personajes llevan una capa de gris por encima para darte el contraste del resto de viñetas. Pero ya no sé si es deje o monotonía de, bueno, hay que seguir con esto y que mantenga el estilo, o hecho conscientemente de es que tiene que quedar así porque me podría echar el rollo, pero... No, a ver, yo soy muy partidario del trabajo, ¿cómo se llama? El obrero invisible, ¿no? El trabajo inconsciente, que tú vas aprendiendo cosas de las que no eres consciente que estás aprendiendo. Y de hecho en el manga las primeras páginas son mucho menos fluidas que las últimas, ¿no? Que ya como que le pillas el rollo. Me habéis dicho que documentáis juntos. ¿Documentáis sobre una story o primero documentáis y luego hacéis el story? Primero, bueno, Sergio lleva con toda la idea por escenas del capítulo. ¿Pero dibujado o sin dibujar? Sin dibujar. Y después hacemos el esquema de viñetas, o sea, de cómo cuadrar esta escena por X viñetas o X páginas. Y más o menos, si no hay alguna idea de queremos meter sí o sí esta escena, vamos un poco al... ¿Qué te parece enfocarlo desde aquí o desde allá? O directamente, he pensado, Sergio, muchas veces, he pensado que tienes que dibujar mucho más. 12 naves espaciales. No, he pensado en esta localización que he visto, nos puede servir para este plano. O muchas veces, al ser colegas y al tener esta cercanía de vivir en la misma ciudad, quedar en una cafetería para hacer los stories, muchas veces jugamos en favor del otro, en plan de, bueno, Tony, ¿qué te parece hacer esto? ¿Te va guay para el dibujo o es mucha carga? Porque precisamente esta escena, en vez de 20 militares, pueden ser 3 desde este plano. Y dice, gracias, pues, pues quizás sí. Y jugar un poco al que nos beneficie. O muchas veces
yo creo que hay muchos fallos de guionista de no pensar en la realidad Claro. de la utilización de los personajes. En plan de, pues este plano es aquí y este personaje está en este punto, no podemos hacer esa escena, o no puede de repente saltar y tener la pistola, o entonces como que nos cubríamos un poco las espaldas el uno al otro. Sí, entonces hay un... El proceso de creación sí que es a 4 manos, ¿no? Se cambia el guión mientras se va haciendo y todo esto. ¿Y tú habías hecho ya más incursiones en el cómic? Esta es, bueno, nos habíamos presentado conjuntamente al concurso de Norma, que es como empezamos a trabajar. Quedamos finalistas 2 veces con 2 proyectos que estaban bastante guay. ¿O dieron dinerito? No, nada de nada. Las páginas se muestran manga, pero ¿qué dices? Pero ¿Cuántas páginas es un proyecto de estos de concurso? 8 páginas. Claro, que no las dibuja, ¿eh? Nada. Y nada, la verdad es que Yo ha creo que sido- la vida. Le estás dando caña. Claro que tú también eres guionista, tío. yo me dejo, es mi rol, Sí, me dejo. Estoy sufriendo, hombre. Yo también. Hombre, pues que Joder, David. dibuje. Yo creía que ponía las tramas. Hay otros equipos en los que el guionista, en la parte de producción, sobre todo en el manga, pues también ayuda. Pone manga, Claro. pone tramas y de todo. En Clip Studio hay una opción de compartir el mismo archivo entre varios colaboradores. No sé si lo sabe este. Se puede andar. Yo soy un chico muy aplicado. Pero bueno, entonces, que hacéis las cosas, esto, trabajarse a los fuertes del otro, pues está muy guay. Y nada, y comenzamos con esos 2 proyectos que no salieron y al final, pues bueno, Tony me invitó a ser partícipe de Bajo para armar la historia de una manera mucho más coral y humana. Y en ese sentido, pues sí que ha sido, pues bueno, nuestra primera incursión dentro del mundo del cómic de manera profesional y también de manera extensa, porque no habíamos terminado un proyecto. ¿Y esto a dónde va ahora? Esto hay que seguir cuando tenemos el segundo tomo, ¿por dónde vamos? Pues por la mitad más o menos. Sí. Faltarán pues unos 5 capítulos. 5 capítulos, que es un capítulo cada 2 meses. Sí. Exacto, más o menos. Está bien, ¿no? Sí. Se podría hacer antes, pero bueno, hay que compaginar también con... Sí. Con mi vida. Ostras, pero la cantidad de trabajo de esto, ¿tú te has planteado? Tú no. Bueno, tú no porque ya lo estás haciendo. Trabajar para otras industrias, o sea, si te mandarle, he curioseado, mandarle unas muestras a Marvel o DC, a decirles, oye chiquis, que aquí estoy haciendo cosas, ¿eh? Sí, siempre es algo que tienes en mente, pero al final como que siendo sobre todo neófitos en esto de hacer cómics, es algo que no sabes cómo acceder o Pues cómo... para neófitos ya está bien. O sea, ¿y tú te ves haciendo superhéroes? Modificando tu manera de dibujar como para hacerte unos... Superhéroes no, porque tampoco tengo ese bagaje de haber leído muchos superhéroes, entonces lo haría gráficamente. Yo creo que podría hacerlo, no sé si bien o mal, pero yo creo que quedaría para hacerlo, pero no me sentiría no cómodo, sino realizado. No, Sí, que o no sea, te si me gusta. pagan, pues bueno, al final no hay El, que vivir y... Eso lo dice ahora. Ya eso lo de Concha Piquer, ¿no? Lo de... Sí. o- Yo es que para divertirme necesito cobrar. Pues No, pero siempre lo hemos comentado en plan de si llegara algún momento, "Buah, entras en Marvel y te dan Spider-Man o Spider-Gwen, Gwenpool", mira, pues sí. bueno, A pero ver, más a Gwenpool, a Spider-Gwen o ese tipo de cositas un poco más frescas o de protagonista femenino. sí, hombre, pero a ver, esto que me estás contando, con el dibujo que estoy viendo yo, Seinen oscuro total, sí, déjame algo fresco. No, pero es como el carácter de la misma obra, ¿no? Sí, es como lo que decíamos antes, pues bebe del género, entonces, sobre todo creando manga desde España, que tengas que acceder a un público muy acostumbrado al seinen, a la obra clásica japonesa de seinen mata de Japón, pues tienes que entrar un poco por el ojo, entonces Sí. adaptar el estilo a la obra, pero manteniendo un poco la esencia de... No, a ver, está absolutamente, vamos, perfecto. Si en vez de decirte, no son unos de Valencia, son Tenma Saotome y Kikuchiro. Y dices, ostras, son buenos estos. Que ya hemos... no lo tomáis a mal. Se están haciendo cómics, mangas en España que parecen hechos por japoneses, que son iguales que los japoneses, ¿no? Esto hace 60 años era al revés, ¿no?
era, ostras, es que los japoneses te copian todo y te lo hacen igual que lo haces tú, pero ellos, ¿no? Pues ahora está la cosa un poco de vuelta. Tú has trabajado, y de hecho trabajas el trabajo que tienes que te mantiene esta buena figura, es también como escritor. Y es en multimedia. Exacto, mundo audiovisual, sobre todo ficción. ¿Y qué te parecen los sueldos del cómic? Bueno, también creo que obedecen a realidades industriales distintas. Sí, claro. Por suerte o desgracia, el audiovisual también genera mucho más, también porque para financiar un proyecto hacen falta millones y millones de euros y se tienen que tener también pues bueno, muchos elementos en cuenta a la hora de escribir, como es la producción, la dirección de fotografía, la realización, el diseño de producción, y creo que también por eso pues bueno, ahí radica esa diferencia económica entre unas cosas y otras, aunque yo he de decir que de verdad si me diesen a elegir me quedaría con narrativa y cómic siempre encima Porque trabajas con uno que es colega y el TVO sale 2 meses después de que lo hagas. Bueno, claro, esa es otra, ¿no? La periodicidad, porque realmente tú escribes una película o una serie y en el caso en el que todo vaya bien tardan 2 o 3 años en rodarla y quizá otro en estrenarla. Igual tú eres un super genio del audiovisual, pero todavía ni lo sabes. Porque ni lo sabe nadie, ¿no? O sea, tú tienes un montón de proyectos que han empezado. Total. Y, molas, por si acaso, yo te lo digo por si acaso. No, siempre pasa lo mismo, que es un poco como en este caso, ¿no? Que Bascom obedece a una realidad a nivel gráfico, ¿no? A nivel narrativo de 2018, que es cuando Tony y yo empezamos a trabajar juntos en este proyecto. Y ahora estamos en otra distinta. Entonces, claro, ahora por ejemplo, dentro de 2 años que salga el próximo proyecto que haremos con Planeta, la gente dirá, ¡guau! Increíble cómo habéis evolucionado. Y es de claro, pero hace 2 o 3 años, ¿no? Claro. Esto. Entonces siempre vas, tanto en el audiovisual como aquí, como a ralentí o a la cola de los proyectos que haces. Porque Back Home, ¿cuántos tomos lo tenéis pensado? 2 tomitos. Este y otro más, y ya suficiente es. Ya te cansas. No te cansas porque al final les coges cariño, pero ya estás pensando en la siguiente cosa. Sí. ¿Y qué vais a tener de lo próximo? Pues no podemos decir muchas cosas, sí que será en estilo manga pero a color, con el estilo de Tony, ¿Estás tú seguro? y será una novela gráfica. Estos son muchas páginas. No, son menos. La novela gráfica, pues esto... 120. 200. Esto es 200, 120. Mm. ¿Tapa dura? Mm. Sí. ¿Seguro? Nos pasamos al... Tapa dura. Esto no es tapa dura. Total. Pues oye, ¿tenéis alguna pregunta, alguno? Sí, ¿en qué momentos dicen que lo van a sacar fuera de Planeta Manga? ¿O lo sabéis con antelación cuando lo publicáis? No, yo creo que todos los autores fantaseamos en el momento en el que entramos como en Planeta Manga que nos lo saquen en tomo. Sí que es verdad que tú puedes ver, ¿no?, que la obra tiene buena acogida o que te cogen para una portada y dices, ahí va, pues a nivel editorial sí que hay cierto interés, ¿no? Pero nos lo dijeron como, no sé si fue 1 año antes de que se publicase en tomo, unos meses antes, y nos olvidamos un poco la tostada porque estaba funcionando muy bien la obra. Claro. Pero Sí, porque bueno. nos pidieron de repente, bueno, ¿queréis hacer un capítulo doble? Y así, como que querían avanzar mucho para tenerla fresca. Pero para ya te digo, nos lo empezar. dijeron en mitad del proceso creativo y pues bueno, súper contentos porque también entra a formar parte de estas obras legitimadas por el formato tomo, que es un poco lo que comentábamos ayer, que la revista es fantástica y además el formato favorece mucho el estilo de Tony, pero bien es cierto que no te sientes autor hasta que no tienes aquí a tu bebé delante y dices, ahí va, mira, ya soy autor, ¿no? Que es al final un poco una tontería, ¿no?, psicológica que te dices a ti mismo, pero bueno, sí que es cierto que súper contentos de que haya tenido este formato. Y en este formato hay también las encuestas de la Shonen Jump y todo esto, ¿o no? Al final habilitan creo que un QR para que la gente pues bueno, comente un poco qué le ha parecido, impresiones y demás. Pero nosotros como autores al menos no tenemos ese feedback de cómo han ido las cosas. Sí que No es verdad os dan que- los datos, No. salen Bakuman. Sí que es verdad que por lo que dice la gente en redes o la crítica, pues te llega siempre una impresión u otra, pero bueno, siempre con mucho cariño, respeto y la verdad es que nos están tratando muy bien. Porque esto, en caso de que no lo sacara Planeta, si dice no sacamos tomo, te lo juntas tú y te lo publicas tú, ¿no? Bueno, No sé cómo va el estatus de estos derechos. pero- No tenemos ni idea en este caso. Nosotros desde el principio ya te digo que apostamos por Planeta Manga sin pensar en si saldría o no, Está muy bien. o no en tomo y bueno, creemos la verdad es que en el trabajo que hacen a nivel editorial y muy Sí, sí. contentos con ello. Sí, buena idea. Perdona un momento. A mí una cosa que me ha sorprendido que ha dicho Tony antes, que ha dicho que os reuníais en una cafetería. Vuestras familias se llevan mal. No, pero No. yo creo que es como Pero más me como- refiero que a la hora, que más o menos, Ajá. más que ahora me baso más en él, porque más o menos es lo que es dibujar, sí, tienes que tener tu momento de concentración, pero escribir,
yo que escribo, en ese sentido quiero decir que a la hora de poder transmitirlo, a lo mejor el ambiente no sé si es el más apropiado. Es un poco a lo que voy, me refiero, que al fin y al cabo tú lo que después es, las ideas me imagino que serán conjuntas, ¿no? Conforme después, la obra empezó siendo tuya, pero después las ideas son conjuntas. Entonces, ¿qué hacéis? Tú le das lo que es un bocetado, a lo mejor escrito de más o menos como quieres la obra y él lo hace y después tú rellenas los diálogos como hacía Stanley, por ejemplo. Más o menos. Nosotros... Dale. Que en paz descanse. Respecto a lo primero, yo creo que siempre somos partidarios de desromantizar el proceso de escritura, ¿no? Porque al final, cuando es una realidad de la que tienes que vivir y tienes esa necesidad, pues tiene que salir el trabajo y tienes que dedicarle una serie de horas al día, estés donde estés. Yo tengo la suerte de tener una oficina para trabajar ahí en Valencia, para escribir. Y ahí pues bueno, concentrado y demás, pero no tengo problemas en escribir donde sea, y más en caso de hacer equipo con Tony, que no es escritura per se, sino pues bueno, llegar a un acuerdo narrativo de cuál es la mejor manera de contar lo que queremos. En ese aspecto nosotros tenemos un guión general desglosado desde hace pues bueno, 2 o 3 años, en el que se indica todo lo que pasa en la obra de manera cronológica, por capítulos, incluso algunas anotaciones de escenas que nos gustan con referencias, y de ahí yo saco siempre, antes de sentarnos a hacer stories, pues un tratamiento bastante detallado por escenas y por páginas, lo que sería la paginación. De escena número 1 va a pasar esto, creemos que va a ocupar este número de páginas y demás. Y luego Tony y yo, pues eso lo bajamos a tierra y lo destrozamos, que es lo que toca, evidentemente. Hombre, hay que reconocer que el sistema de viñetas que tienes es espectacular. Sí. Es una cosa que lo mismo haces en vertical, que metes un cuadradito en medio de 2 anchas. Sí. La verdad es que a nivel de obra me ha parecido, con los años que llevo leyendo TVOs, Nos rompemos también el cerebro porque nos interesa, o sea, intentamos de algún modo, aunque llevemos solamente una obra, conceptualizar cada obra de una manera, ¿no? Para ampararnos a nivel de estilo y de narración una serie de cosas. En el caso de Bacom era el cine, entonces nos interesaba trasladar elementos del cine o de su lenguaje, como pueda ser el montaje, el ritmo del montaje, y trasladarlo al mundo de las viñetas. Entonces hay veces que jugamos con viñetas verticales muy estrechitas para luego pasar a una horizontal, para narrar como si fuese una secuencia de montaje de pa, 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 pam, ¿no? Al igual que el desplegable es como si fuese una cámara lenta en formato panorámico, y en ese aspecto la verdad es que pues bueno, nos rompemos bastante los sesos para que así sea. Hay veces que pues funciona mejor, otras peor, por supuesto. Pero bueno, como decía, de esos stories, luego Tony saca lo que son las viñetas definitivas, que eso rompe a su vez los stories por completo, y sobre eso hacemos unos diálogos que a su vez se reescriben en la versión final de las viñetas y del dibujo, porque Tony igual ha puesto una cara enfadada porque le funcionaba mejor y cambiamos el diálogo para que entre mejor. Sí, eso mola porque no te limita a... O sea, sabemos lo que va a pasar, sabemos el tipo de escena que ocurre, pero no llegan con diálogos preestablecidos. Entonces, adecuo la escena a lo que quiero representar con los personajes. Ya sobre esos personajes ya dibujados, adaptamos el texto a lo que más o menos los personajes quieran. ¿Los bocadillos los pones tú? No, o sea, sí que Porque los... tú haces el dibujo completo y después el bocadillo lo hace... No, o sea, sí que marco donde cuadran los bocadillos y ya sobre los que dibujar bocadillos... tanto, no tiene ese lado. Eso mola también porque como dibujante sabes dónde cubrir ciertos aspectos de la viñeta, en plan de, wow, esta zona no me termina de convencer, o carga más peso de una zona que de la otra, pues en la otra pones el bocadillo y ya le dejo el marrón a Sergio para... Luego están los, venga, vamos, corre, Claro. deprisa. ¿Qué dices? Hostia, mamón, me lo has metido aquí 3 veces. Y yo, Tony, aquí el no, que estoy cubriendo este pilar, que no me mola. Claro, Entonces lo usas para tapar. sí, muchas veces. Sí, pero bueno, intentamos ahí cubrirnos y... ¿Debajo de los bocadillos hay dibujo o no? De hecho, en alguna viñeta hay un personaje que le cuadra un bocadillo, al final hay como un monigote. Hostia, pues tienes que hacer la versión desnuda para que se vea. En esta zona, aquí todos los monigotes son rollo pum pum por arriba, Ostras, qué y gracioso. como muñecos de palo. Bueno, también es una gracia, ¿no? Si algún día lo editan, como tenemos los bocadillos en capas separadas en el TIFF, si lo quieren modificar el bocadillo se van a encontrar ahí un monigote que le alegre el día a algún pacalle. Yo creo que no le va a alegrar demasiado. ¿Más preguntas tenéis? Sí, haciendo así un poco diferente y haciendo un poco spoiler de los planetas manga que se han publicado. ¿Cómo es lo de trabajar, por ejemplo, con el crossover que hicisteis? El de Halloween y para Fue Tony para mí. para Tony
la historia con Blanca Mira, Sí. si te costó trabajar con una guionista diferente o si te adaptaste o como... El crossover estuvo guay. El crossover fue un poco regalito para Sergio. Sergio me decía, quiero hacer una historia de mechas, vamos a hacer una esto con lo de Pee-wee. ¿Por qué? Porque es Halloween y pues, hay que disfrazarse, pues robots. Y fue de más o menos pensar lo que queríamos narrar, pero Sergio en ningún momento vio ni el boceto ni ninguna parte del proceso. Le dije, tío, está quedando muy guay, te lo voy a enseñar una vez terminado, Sí. porque al final eran 8 páginas, era rápido. Claro. Y con Blanca fue... O sea, no me siento muy bien por cómo lo trabajé, porque fue como muy pegado con Backcom y como atendiendo dos cosas a la vez, y fue de aquí hasta aquí te lo entrego este día, de aquí hasta aquí te lo entrego este día. Y al final Blanca es un sol, y me dijo, sí, todo está perfecto, todo está bien, lo único, esta escena, que el abrazo quiero que sea de otra manera, pero por lo demás como que me dejó mucha vía libre. Pero siento que en ese trabajo debí de tener más feedback con ella y hacerla formar un poco más parte, como lo hago con Sergio de Vasco. Entonces me siento un poco mal en ese aspecto, pero quedó guay. Pero lo del crossover vino con la entrada y digo, en esta edición vamos a dar una vuelta. Sí, Y bueno, de repente... nos escribieron con unos 6 meses de antelación, más o menos, porque la revista entonces era trimestral, y nos dijeron, oye, vamos a hacer un crossover de historias, entonces lo que nos gusta es jugar al contraste. Vosotros que sois muy intensitos, ¿no? Y que hacéis cosas semi-oscuras, os vamos a dar una historia que sea muy laica, ¿no? Para que la podáis corromper con vuestras locuras, ¿no? Muy laica. Sí. Laica, no de la perra astronauta. No, ya, Que pero- mola que- y nos dieron Pee-wee, que es la historia de Santi Cassis. Ah, que fue sorteo. Sí, no, no, casi que sí, casi que no. Sí, bueno, nos dijeron que Cassis, Santi Cassis. Y bueno, no, los editores pensaron que podríamos hacer algo guay con ella, pero no nos dieron ninguna pauta. Nos dijeron, aquí Pues fue sorteo. la tenéis. No lo sabemos. Pero nos dijeron, esto es Pee-wee, ¿os parece bien? Y nosotros, guay, no sabíamos qué íbamos a hacer. Pero había elementos en Pee-wee muy interesantes a la hora de resignificarlo, como por ejemplo el hecho de que le daban mucho peso a la amistad, ¿no? El hecho de que Pee-wee quería convertirse en un héroe, que era fan de los videojuegos, y que se enfrentaba, bueno, que el tema de los pingüinos pues tienen como depredadores marinos naturales, lo cual pues todo eso nos llevó. ¿Habéis visto que aquí le sacamos? Para todo. Los pingüinos tienen depredadores. Ahí vas. Ha convertido al pingüino en algo intensito. Sí. Y dijimos, Pingüinos intensos, qué idea. claro, como Santi es muy fan de los 80 y de la cultura de los videojuegos, dijimos, vale, pues vamos a convertir a Pee-wee en un mecha y vamos a hacerlo enfrentarse pues a un depredador marino. Intentamos con las orcas, que eran los que se comían a los pingüinos de verdad, no funcionaba, y al final dijimos, bueno, pues un reptil que también forma parte como de este patrimonio cultural de los kaijus, ¿no? Y luego la historia terminó con que en realidad era una partida de videojuego para hacer un poco parodia a esas cosas que tanto le gustaban a él. Dejamos el regalito para Santi porque nos dijo que le gustaba mucho un videojuego, entonces la pantalla final de que te vuelve al plano de que están en una casa jugando es la estética y los cuadrados de vida y de niveles son inspirados en el mismo videojuego. Sí. Para ti, detallito. Fue muy divertido, y luego hacer una historia de mechas es muy divertida, o sea que fue muy guay. ¿Esa historia se recopila en el tomo 7 o...? No, de momento no está pensado nada. Se hace De extra, ¿no? cuando llega verano, Halloween, Planeta siempre suele hacer como estos crossovers o cosas de este tipo, y veremos a ver con qué nos sorprenden a la próxima vez. Pero bueno, nosotros encantados de sumarnos a los solieros. Yo encantado que vengáis. No, a mí me gusta mucho, pero más gracias. Yo quiero saber quién es esta gente que está sentada A eso ahí. iba yo. Tiene que ser alucinante, o sea, habéis hablado del estilo cinematográfico y eso, y de repente ver en persona a Julia y a Luis aquí con vuestros personajes, Total. tiene que ser de flipar. Sí. Poneos, que os vean, que os vean, que os vean. Pues surgió Un poco de... Ahora que nos cuenten ellos también. Ya, justo cuando vienen a buscar las cosas. Pero surgió de manera muy natural, porque Julia ya había hecho un cosplay de Noah, de Grifo, y nos vimos en el salón del cómic de Barcelona, aunque ya nos conocíamos por redes, y mientras filmábamos pues vinieron y nos dijeron, oye, nos gustaría hacer un cosplay conjunto de Bajo, porque nosotros flipamos,
Pero bueno, la cosa se quedó ahí, nos dijeron, ya os pasaremos cosas, tal. Y efectivamente, pues a las 2 semanas, un mes, ya nos empezaron a enviar fotos de que estaban trabajando en los diseños de los trajes y demás. Y luego ya nos pasaron las fotos definitivas, Planeta lo vio, flipó, les escribieron y nosotros encantados. Vinieron al Salón del Cómic de Valencia y ahí los pudimos ver en persona. Y si en foto ya habíamos flipado, en persona se nos cayó un poco una lagrimita. Porque uno cuando hace este tipo de cosas nunca imagina que realmente va a acabar materializándose, ¿no? Cuando uno lo hace. Me encanta, vamos a llevarlo a todas. Yo soy del sindicato nuestro. Es todo abogado, ¿eh? Me voy a contratar. Y cuando esto tiene que ser muy loco, ¿no? De, mira, si yo he dibujado 3 bolsillos, Sí. ¿verdad? 3 bolsillos, he dibujado no sé qué, los lleva. Esto es un currazo. Sí, pero además cuando son cosplays en teoría más sencillos que son con ropa habitual, pero tienes que mimar demasiado el detalle porque si el personaje lleva esto aquí o lleva por ejemplo la identificación suya, lleva en la parte esta de aquí, intentas buscar exactamente lo que él lleva para que realmente si sigues la obra lo puedas reconocer y digas, hostia. No, es pero el que es un personaje. lujo el poder tener contacto con los autores. Sí, O sea, pero y cuando eso tienes dudas el poder hablar con ellos y maravilloso. decir, oye, aquí, ¿qué hay? No sé qué. Toma, te paso directamente. Más luego lo que comentabais, no me acuerdo quién, lo de las All-Stars rojas, que ni te lo habías planteado, ¿no? El color. Exacto. De hecho, esta mañana lo hemos hablado, que en el cómic me ha preguntado de qué colores son negras, pero no han salido todavía en color y a lo mejor son rojas. Es como de, guau, qué bien. Hombre, también, al fin y al cabo, hacéis cosplay, estáis, vuestra manera de pensar es directamente del personaje hacia afuera. Exacto. De este personaje, ¿qué zapatillas se pondría? Yo creo que yo estaría más rato, pero llevamos media horita. ¿Estamos más rato? ¿Vamos largos? Yo como queráis, o sea, si tenéis cuerda, dadle lo que prefiráis, si no pasamos a firmas. A ver, yo la parte de guión tú ya te levantarías por mí. Eso, ¿tú te has planteado hacer la parte técnica de los bocadillos tú? Más allá de, o sea, pasarle tú el archivo, tú usas Clip, ¿no? Sí. Pasarle el archivo, explicarle cómo es, de, chaval, retoca los bocadillos y ya lo apañarás. Bueno, estamos trabajando ahora mismo por InDesign. Los bocadillos están en InDesign, pues. Claro. No, yo le paso antes de terminar, cuando quedan bocetos, fondos por tratar, le paso el archivo en InDesign sin bocadillos. Y él ya directamente, sobre todo en estos dos últimos Entonces los capítulos, bocadillos sí los pones tú, ¿no? Y Los pone Tony sobre el texto que claro, creció. pero en esta última sí que hemos hecho, sí, hemos trabajado como más cómodos. Sí. Más o menos le indicaba así, en plan de, por favor, meter un bocadillo aquí porque queda mucho espacio. Claro. Pero en otras no había ni bocadillos ni nada y se hacía, pues metía el texto y ya sobre eso, como que se nos ha hecho más fácil. porque hay una parte muy golosa de cuando estás en la fase de retocar los diálogos, de retocar, le cambio una comita. Sí. Un sinónimo que Total. tenga un tal. Sí, sí. ¿Esto cuándo paras? ¿Tú cómo sabes cuándo parar? Bueno, con la fecha de entrega. El día que toca, Sí. que me dice que ya que Total. toca ya. Espera un momentito más, una última relecturita. Y además en mi Pero caso, al final, sí, hay de formación profesional a tope, porque al ser filólogo me obsesiono mucho con el ritmo, con las aliteraciones, cómo suenan las palabras. Ay, cómo me gustan las aliteraciones. Y claro, Me gusta mucho. mola mucho, lo que pasa es que llega un punto en el que es también obsesivo y tienes que parar. Yo creo que al final en lo que nos centramos sobre todo es que el mensaje o lo que quieran decir los personajes quede claro, que luego lo marquemos con señas de discurso coloquial como esos no, ¿verdad? Que también pues bueno, tienen la función fática para el lector, para que capte su atención y generalmente es el deadline. Sí, Porque siempre solemos ir bastante apurados en ese aspecto. Entonces, pues bueno, nos ceñimos a eso, pero sí que es verdad que no nos volvemos locos. En la recopilación de tomos sí que es verdad que tuvimos que revisar todos los textos y ahí sí Y que le fue das un un poco poco de más... humildad, ¿no? Sí, ahí fue un poco más loco, porque cambiamos cosas, yo creo que algunas para peor, otras para mejor, pero las de peor siempre son en querer darle demasiadas vueltas a esto. Porque también hay un ejercicio, como decíamos antes, de partir del cliché para luego deconstruirlo. Entonces, cuando vuelves a leerlos del principio y dices, hostia, es que esto es muy cliché, y dices, vale, lo cambio y te queda más cliché todavía y al final dices, bueno, tengo que parar y ya está. Pero es una pregunta muy chula, y yo creo que nos pasa a todos los guionistas, que a ver cuándo paras, ¿no? Es como si a vosotros os dijese, no tienes deadline para entregar. Yo también soy guionista, chaval. Es muy fácil. Solo escribir. Eso está, eso... Pero ¿y tú cuándo paras?
Cuando el cuerpo lo permite, no. No, digo cuando dices, esto ya está acabado. Porque con un trabajo tan detallado siempre cabe, le voy a dar una tramita más aquí, una piedrecita más. Yo creo que Voy a usar, lo mismo voy a poner el zoom al 150%. por el que voy a design, y ver. cuando crees que ya no merece la pena, bueno, a ver, queda feo, pero donde no merece la pena echarle más horas y al final el resultado va a ser prácticamente igual o nadie va a notar este punto de más o este cambio que he hecho. Pero sobre todo eso, como al final el que de los dos, el que tarda, soy yo. Porque eres el que trabaja. Pues al final es un poco llegar y cumplir y decir, bueno, lo he entregado, estará mejor o peor, pero lo bueno es que después está como la revisión para el tomo. Ahí... Sí, ¿cambiasteis viñetas? Sí. Todo el mundo me ha dicho que no lo hubiera hecho. No, a ver, no lo hubiera hecho. Es tu obra, tú eliges. Yo creo que a lo mejor es el fallo de... El que sea la primera obra y que quieras que todo esté perfecto para el momento que lo has hecho. Entonces, si tienes el tiempo y tienes la disponibilidad, sobre todo de compaginarlo eso con más entregas o con lo que estés haciendo en el momento y te quieres lanzar ahí. ¿Cuánto tiempo le dedicasteis de revisiones al tomo? O sea, ¿cuántos son? ¿10 capítulos? Son 6, pero hay uno doble. Vale, entonces son 7 capítulos. ¿Son 200 páginas o cuántas estamos? Sí. Exacto. Bueno, 200 páginas. ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado a la revisión? Vamos a hacer esto. Menos del que nos gustaría. Sí, claro. Pero un mes, más o menos. Sí. ¿Un mes de dedicación constante? No, compaginándolo con el capítulo que teníamos que entregar. Sí. Pero bueno, en general yo creo que fue una semana intensita de decir, nos ponemos a tope esta semana y sí, a tiempo real. ¿Y cómo lleváis el control de los tiempos? ¿Le habéis pillado ya por la mano de decir, ya sabemos que hacer esto nos cuesta tanto tiempo? Bueno, Tony... No. O sea, todo el tiempo que tienes es el que vas a gastar. No, simplemente es que no calculo bien el tiempo. Muchas veces le digo, bueno, en serio, en 2 horitas mandamos, en 2 horitas te envío. Y al final se lo digo a las 11 del mediodía, ¿no? Y se lo termino enviando a las 8 de la tarde. Como de, bueno, pues al final no eran 2 horitas. También es que al hacer entregas capitulares, aunque la historia esté escrita, nos gusta adaptar ciertas cosas para que tenga cierto rollo y nosotros nos sintamos a gusto y no nos cansemos con la historia. Le metes morcillas de actualidad. Exacto. Y claro... Hijo de Putin. Calla, que esto queda grabado y cuando nos invadan, va a decir, ¿quién ha dicho? Que aparte es una maleta, ¿eh? A ver, esto está mal. Y nos gusta experimentar con cosas nuevas a nivel narrativo que quizá tanto para Tony como para mí, pues bueno, tenemos que explorarlas para poder hacerlas guay. Ahora, por ejemplo, en el capítulo que estamos haciendo, dijimos, pues vamos a jugar con 2 splash page en vertical en vez de en horizontal para buscar esta sensación y tal. Pues claro, igual ahí que son 4 páginas y Tony se tiraría 4 días, se tira 10 porque tiene que explorar de qué manera hacerlo, cómo vamos a poner la cámara aquí para esto y tal. Sí, bueno, trabajando haciendo splashes. Sí, pero... El mismo día. Pero prefiero que como alternamos lo que es la fórmula... Como alternamos la fórmula, hay veces que sí que cuesta un poquito más. Sí. Sobre todo por el hecho de decir, pues bueno, aquí a ver qué me invento, sobre todo de cara a la gente que no vea lo de siempre y tenga algo un poco renovado. A ver, yo ya os he dicho que a mí me gusta visitar los martes las cosas para ver cómo es el día a día. El producto está muy bien. He dicho producto que está muy feo. El TV está muy bien. Al final lo es, ¿no? Depende del día, te puedo decir que sí o que no. Claro. Pues nada. Que muchas gracias a todos por venir. Yo lo corto así, en seco. ¡Chao! Y un aplauso para estos señores. Muchas gracias a Gonzalo y a Free Comics por tenernos aquí. Y ahora hacer dibujitos. Porque tú te haces así y ya está.